Abre la cámara. ¿Me escuchan del Zoom? Sí, se escucha. Sí, profe, se Perfecto, pero escucha. no ven porque la cámara está trancada y voy a tener que llamar para que la den vuelta. Bueno. Profe, no sé ¿Escuchan si del Zoom escucha. que estaba llamando para que vengan a arreglar la cámara que está trancada, nos gira? Ya están viniendo. Si quieren vamos avanzando igual en lo que es el repaso, si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto. Buenas tardes. Bárbaro. Entonces vamos avanzando que ahora ya arreglan la cámara que está trancadísima. Bueno, vamos viendo. Ustedes en la clase pasada empezaron a hablar de lo que vendría a ser el derecho del mercado. Llegaron a hablar algo del mercado, qué es el mercado, cuando hablamos mercado, qué consiste. ¿O qué piensan ustedes cuando hablamos del derecho al mercado? ¿Qué es un mercado? Vamos repasando hasta que vengan por lo de la cámara, vamos viendo, ubicándonos en el tema. ¿Qué es el mercado para ustedes? Donde se intersecta la oferta y la demanda.
donde se juntan la oferta y la demanda. Está muy bien eso. Es un lugar que, pero cuando hablamos, es un contexto. No tiene por qué ser un lugar físico, puede ser virtual, puede ser... Donde hay intercambio de bienes, de servicios, porque se junta la oferta y la demanda, como dijo la compañera. ¿Y qué se va a fijar en él? ¿Qué es lo que fija el mercado? ¿El qué? Esa interacción entre la oferta y demanda, ¿qué va a determinar? El precio de esos bienes y de esos productos, ¿sí? ¿Por qué nos interesa a nosotros ver el derecho del mercado? Cuando hablamos del derecho del mercado, hay tres cosas que buscamos proteger y que vamos a ver ahora, las diferentes regulaciones. En primer lugar, lo que busca el derecho es asegurar una fijación de precios, o sea, asegurar la transparencia en la fijación de precios, ¿sí? Asegurar la transparencia en la fijación de precios. ¿Por qué será que quiere asegurar la transparencia en la fijación de precios? Porque ustedes lo deben haber hablado en la clase que viene. Al Estado le interesa que, asegurar la libertad empresarial, que incluso está prevista en la Constitución, que cada uno pueda dedicarse a la industria, al comercio que quiera. De hecho, ¿se acuerdan cuando hablamos de empresario y de comerciante originalmente? Buenas. Al principio del año que hablamos de que antes habían corporaciones, antes de la Revolución Francesa, que determinaban quién podía entrar, cuáles eran las reglas para dedicarte a una cosa, para otra. Bueno, hoy en día eso no aplica. Lo que se busca es que cada uno se pueda dedicar a la industria, al comercio que quiera, que pueda tomar las decisiones en ejercicio de esa libertad de empresa, las decisiones que le sirvan, qué caso contratar, con quién, en qué condiciones, que pueda irse al mercado también cuando le interese. Y todo eso dentro de un ámbito de libre competencia. ¿Por qué? Porque se entiende que la libertad de competencia o la libre competencia es lo que da más beneficios a quién. Ustedes ya deben haber hablado de esto. ¿Por qué? ¿Protección de quién? Al consumidor. A los consumidores. El consumidor. Lo que se busca es asegurar empresas que sean competitivas, que van a ser más eficientes, que van a tratar de bajar sus precios, de mejorar sus productos. Y todo esto es en beneficio del consumidor. Por eso la Ley de Defensa de la Competencia nos dice que, la defensa de la competencia, si bien regula la oferta, si bien regula a los oferentes de los bienes y servicios, en realidad no se lo hace en protección de ellos, se lo está haciendo en protección de los consumidores, por el bienestar de los consumidores, ¿sí? Después, lo segundo que va a surgir, que se va a interesar el Estado por regular, es que evitar un desvío ilícito en la competencia, ¿sí? ¿Queremos que haya competencia? Queremos. ¿Queremos la libertad de competencia, que cada uno se dedique a lo que quiere, que compitan entre ellos? Queremos. Eso va a determinar que yo, como competidor como panadería, le pueda generar un perjuicio a la otra panadería. Y sí, va a suceder. Si mis precios son mejores, si mi mercadería es mejor. Y sí, ese daño es lícito. El daño derivado de la competencia es lícito. Con proveedores, con clientes. Ahora, no puede ser a toda costa. Hay determinados límites que son admitidos, ¿sí? Vamos a ver hoy, que es lo que vamos a pasar a ver, después de hablar de la introducción, que ese daño no significa que yo puedo generar confusión o puedo desprestigiar a mi competidor, ¿sí? O sea, yo lo que quiero es que haya competencia. Quiero funcionar en un régimen de libre competencia, pero esa competencia no es de cualquier forma, sino que tiene determinadas reglas para que sea lícita. Hola. Y lo tercero que voy a regular es, bueno, sí, está trancada la cámara, no tira. Es proteger al consumidor. ¿Sí? Voy a proteger, o sea, todas que voy a buscar voy a tener dos regulaciones dentro del derecho al mercado que van a regular a los oferentes y una que va a regular a los demandantes de los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque yo, para asegurar un mercado competitivo y eficiente, me interesa también que esos consumidores
tengan información, que estén en igualdad de condiciones de información y que no tengan una asimetría con quienes contratan. ¿Sí? Entonces, de acá van a surgir las 3 regulaciones que están dentro del derecho del mercado. Asegurar la transparencia en la fijación de precios. ¿Qué es? Es defensa de la competencia, lo que ustedes vieron hasta ahora. ¿Sí? Lo que vieron en la clase pasada. Queremos que haya competencia, queremos. Y queremos que esa competencia sea transparente. Queremos que se asegure llegar al precio justo y que no puedan haber concentraciones, que no puedan haber abusos de posición. ¿Sí? Que determinen que la competencia no sea lo más perfecta posible, ¿sí? ¿Puede repetir? Sí, ahora repetimos todos, pero ahora que esté la cámara volvemos a decirlo, pero lo que quiero decir es que cuando hablamos de defensa de la competencia, que fue lo que hablaron en la clase pasada, también el coso ese hace mucho ruido, el aire acondicionado. La competencia, como hablaron, la defensa de la competencia, como hablaron en la clase pasada, lo que busca es asegurar un mercado lo más competitivo posible, ¿sí? Que no haya, que la competencia sea lo más perfecta posible. El mercado perfecto, y hay rubros donde no van a estar, hay mercados donde no va a estar, pero dentro de lo posible busca que no hayan, que la competencia sea lo más perfecta posible en la fijación de los precios. Sí. Ahí nos ven. Sí. Sí, no, apagarlo sí, pasa que hace mucho calor. Sí, profe, se ve. Abrimos las ventanas, hará mucho calor, sí, nos morimos de calor. Podría hacer mucho ruido el aire. No te preocupes. Dale, gracias. Entonces, No, yo creo que no. Ustedes, los que están en el Zoom, no escuchan el ruido del aire, ¿no? ¿Escuchan bien? No, no se escucha el ruido del aire, se escucha bien. No, ellos no escuchan, vamos acá. Entonces, lo que dijimos es que cuando hablamos del derecho del mercado hay 3 regulaciones. En primer lugar, la defensa de la competencia, ¿sí? Que busca asegurar la libre competencia. Ahora, dentro de esa libre competencia, habíamos visto que no se podía hacer, que si bien iban a haber desvíos de un competidor a otro, sea de clientela, sea de proveedores, no podían ser a cualquier costo, sino que tenía que ser utilizando medios que se consideren lícitos. Entonces, ¿qué vamos a ver cuando hablamos de evitar desvío ilícito de la competencia? Lo que es la competencia desleal, el régimen de competencia desleal. ¿Sí? En este dijimos que era defensa de la competencia. Profe, ¿puede repetirlas? Porque no se ve Sí, bien. los repito. Cuando hablamos de asegurar la transparencia en la fijación de precios, hablamos de defensa de la competencia. ¿Qué es eso? Y a eso vamos a ir. Es en protección del consumidor. ¿Por qué me interesa la transparencia en la fijación de precios? Que haya un mercado competitivo. Nos interesa por el consumidor. ¿Sí? No es que lo hagan en protección de los mismos oferentes, sino que lo hacen en protección del consumidor. Ahora, en ese ámbito de competencia, un competidor, un oferente, no puede desviar la clientela utilizando cualquier medio. Tiene que usar medios que sean honestos, como vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué estamos viendo cuando hablamos cómo tiene que ser la competencia? Estamos hablando de competencia desleal. ¿Y cuál es la diferencia en esto? La diferencia es que cuando hablamos de defensa de la competencia, hay un interés general, un interés del Estado, ¿sí? En proteger. Al punto que ustedes vieron que hay un órgano de aplicación en defensa de la competencia. ¿Se acuerdan cuál era el órgano de aplicación? Un órgano, un organismo que depende del Ministerio de Economía, que va a ser encargado de perseguir los actos que afecten a la competencia, a la defensa de la competencia, que puede aplicar sanciones, que va a actuar en interés de la protección de la norma, en interés de los consumidores. ¿Cuál era ese organismo? La Comisión de Defensa de la Competencia. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que en realidad tenía, no sé si lo mencionaron, tenía una competencia residual siempre y cuando no exista un órgano encargado de ese mercado. Por ejemplo, en el ámbito financiero, se entiende que hay un organismo que va a tener más conocimiento de ese rubro como para poder
visualizar los casos que afecten a la competencia que la propia comisión, porque es un rubro muy específico que requiere un conocimiento especial. Entonces ahí el encargado de aplicarlo va a ser el Banco Central. Lo mismo pasa con la URSEC, lo mismo pasa con la URSEA, pero en general en todo el resto de los mercados va a ser la Comisión de Defensa de Promoción y Defensa de la Competencia la encargada de perseguir o de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un interés general. Lo que queremos es asegurar la libre competencia. En cambio, cuando hablamos de competencia desleal, no hay un organismo fiscalizador, sino que lo que se busca es proteger el interés de un particular. Si yo, como competidor, se desvió clientela hacia otro competidor, y de una forma que no fue honesta, ahora vamos a ver en qué casos, puedo ir a reclamarlo yo, pero ningún organismo del Estado se va a estar preocupando porque yo fui afectado, ¿sí? Es como cualquier otro daño que ustedes vean, como un accidente de tránsito, no va a venir un organismo del Estado a fiscalizarlo, sino que yo tengo que ir a la justicia a hacer valer mis derechos. En defensa de la competencia, en competencia desleal es lo mismo, es el interés de privados. Entonces, si alguien estuvo afectado por actos de competencia desleal, tendrá que ir a la justicia a reclamar que se le reparen los daños que correspondan o pedir el cese de esa conducta desleal, pero no hay una fiscalización estatal porque no hay un interés general en eso, ¿sí? Sino que hay un perjuicio a una persona determinada. ¿Se entiende la importancia de la diferencia? La defensa de la competencia lo que quiere es que haya precios transparentes, que no haya afectaciones en el mercado que generen oligopolios, monopolios, ¿sí? que no se abuse de la posición de dominio. En cambio acá lo que se busca es, dentro de ese marco de competencia lo más perfecta posible que generó la defensa de la competencia, actúen sin causarse daños ilícitos. Si se causan entre ustedes daños ilícitos, y podrán ir a la justicia a reclamarlo como cualquier otro daño, ¿sí? Pero es un tema de su interés. Nadie va a ir en su protección a ampararlos, salvo que ustedes vayan a la justicia como cualquier otro daño que puedan tener. ¿Se entiende la diferencia que es importante? Que en uno hay un interés general y en el otro es un interés privado, que a mí me causaron un daño y puedo ir a reclamar que me reparen ese daño como cualquier otro daño, que los principios generales del derecho me dicen que me pueden reparar. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de eso que es importante? Porque miren que es algo que confunde mucho la defensa de la competencia y la competencia desleal. Porque en los dos casos es una regulación sobre el oferente. Pero el interés que se busca es totalmente, contrario, no es diferente. En un caso es, afectaste a un privado y bueno, reparale el daño que le causaste. Y en el otro es, tratemos que el mercado tenga la mayor libertad de competencia posible porque es lo que asegura la eficiencia, lo que se cree que asegura la mayor eficiencia posible en el mercado, ¿sí? Y va a ser beneficioso para el consumidor. En cambio, la competencia desleal no es en protección del consumidor. El consumidor acá no interesa. O vos te causaron un daño, andá y reclamá que te lo reparen. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí como para poder seguir? ¿Queda clara la diferencia? ¿Sí? ¿Alguna duda? Porque esto es importante entenderlo. No, lo explica de nuevo, a mí no me quedó claro, disculpa. No quedó clara la diferencia, perfecto, lo repetimos. En la defensa de la competencia lo que yo quiero asegurar es la libre competencia, un mercado lo más competitivo posible para que la fijación de los precios sea transparente, para que las empresas sean lo más eficientes posible, ¿sí? Para que toda empresa que quiera entrar al mercado pueda entrar al mercado y que no haya barreras para el ingreso de nuevos competidores. ¿Y eso es en beneficio de quién? ¿Por qué lo protege tanto? Y hay una ley entera sobre el tema. En beneficio del consumidor, porque consideran que para el mercado y para el consumidor es lo que le asegura el mayor beneficio. Ahora, en ese régimen de libre competencia que me lo asegura la defensa de la competencia, ¿sí? Que todos compiten y hay libertad y libertad de empresa y es un sistema competitivo. ¿Es posible, es válido que un competidor cause, ay, se cayó eso por suerte, que un competidor cause un daño a otro competidor? ¿Es posible eso? Dentro de la libertad de competencia a que me asegura la defensa de la competencia, ¿es lícito el daño de un competidor a otro? En principio, ¿no? No.
Sí, No creo. pasa. Y sí. En principio sí. O sea, o sí, sea, en realidad sí. en principio sí, si yo tengo mejores precios, si yo tengo mejores condiciones y que prefieren contratar conmigo que contigo, y ese daño está dentro de lo previsto y es lícito. El daño en la competencia es admisible. Sí, suponemos que si yo me llevo clientela, te la estoy sacando a vos. Y si yo lo hice porque tengo mejores condiciones, mejores precios, está bien. Pero hay determinados límites que son cuando ya no lo hago con lo que se llama usos deshonestos, que ahora vamos a ver cuáles son. Bueno, cuando yo empiezo a actuar y a generar desvío en los clientes o en los proveedores mediante esos usos deshonestos, estoy incurriendo en competencia desleal. La competencia es lícita y puedo causarte daños, pero siempre cuando sean dentro de los medios lícitos que se admiten, ¿sí? Si yo te causo daño porque tengo mejores precios, porque tengo mejores condiciones, y sí, si te desvío clientela por eso, y vos tenés que salir del mercado porque no tenés clientela, eso es admisible dentro del régimen de libre competencia. Lo que no es admisible es que yo lo haga, como vamos a ver, por ejemplo, generando desprestigio de mi competidor con información falsa, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Por eso en la competencia desleal lo que se protegen son intereses privados. El que se vio afectado por un acto de competencia desleal podrá ir a la justicia a reclamar que se le reparen los daños que le causaron, que cesen esa conducta. Pero no va a haber un organismo estatal encargado de fiscalizar o de poner sanciones a quien actuó de forma desleal. ¿Ahora quedó más claro? Sí, clarísimo. Claro. Bueno, entonces ahora que entienden la diferencia, vamos a arrancar con competencia desleal. En primer lugar, en nuestro derecho, a diferencia de... Hay regímenes que tienen una normativa sobre competencia desleal. En nuestro derecho no hay una norma que regule la competencia desleal. A diferencia de la defensa de la competencia, por ejemplo, como vieron que tiene una ley entera sobre el tema, de competencia desleal no hay ninguna norma. Sin embargo, la jurisprudencia, la doctrina, están convencidos que este régimen existe. ¿Basados en qué? En dos cosas. Uno, en que el artículo 1319 del Código Civil prevé lo que se llama responsabilidad extracontractual. En casos que cause un daño, no habiendo un acuerdo, un contrato, pero le causa un daño a otro, tengo que reparar ese daño. ¿Cuál Profe. podría ser un caso? Sí. Perdón, disculpe que la interrumpa. ¿Se animaría a leer lo que dice en el pizarrón? Sí, claro. Acá dijimos dentro del derecho del mercado, esto era lo que pasa cuando ustedes no tenían cámara. Cuando hablamos del derecho del mercado, los tres regulaciones que vamos a ver. En primer lugar, lo que es asegurar la transparencia en la fijación de precios, que es defensa de la competencia. Después, segundo, evitar desvíos ilícitos en la competencia, que es competencia desleal. Y por último, vamos a ver lo que es la protección del consumidor. Esos son los tres regulaciones que vamos a ver dentro del derecho al mercado. Ustedes ya vieron la primera, hoy vamos a ver las dos segundas. ¿Sí? Entonces, ya metidos en competencia desleal, dijimos que acá no tenemos regulación. Sin embargo, como hay una norma en el Código Civil que me dice que todo hecho que causa un daño genera la obligación de repararlo, todo hecho ilícito, se entiende que así como un hecho ilícito puede ser tener un accidente de tránsito y atropellar a una persona y le tengo que reparar, también es si generó un acto de competencia desleal que por medios desleales le cause un daño a un competidor, ¿sí? Que se entiende que en ese principio general de responsabilidad extracontractual también queda incluido esto. ¿Y por qué decimos que es ilícito? Porque Uruguay aprobó lo que es la Convención de París de Propiedad Industrial, desde el año 1880 y pico. Y esa convención dice que los estados van a proteger que no existan medios desleales de competencia. Entonces, al haber una norma aprobada por el país que prevé que no pueden haber actos de competencia desleal, si yo genero un daño con actos de competencia desleal, estoy haciendo un acto que es ilícito y va a haber que reparar ese daño. ¿Sí? ¿Se entiende la idea hasta ahí? No pretendo que ustedes sepan bien la idea de norma, pero sí entender que no es que haya una regulación,
pero hay una convención aprobada por Uruguay que prevé la protección en casos de competencia desleal, y además hay una norma general que dice que por cualquier daño ilícito hay que repararlo. Entonces, basados en esas dos normas, la jurisprudencia y la doctrina admiten las reparaciones en caso de competencia desleal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Me paran cuando quieran. Ahora, ¿qué tiene que haber para que haya competencia desleal? Profe, 3 cosas. 3 presupuestos. disculpe, ¿podría repetir la convención y la ley para anotarla? Sí, es la Convención de París de Propiedad Industrial, que es aprobada por una ley de Uruguay que no sé cuál es, no importa, pero digo, esta es una norma internacional que es aprobada por Uruguay, la Convención de París de Propiedad Industrial, y la otra norma que se aplica es el artículo 1319 del Código Civil. El artículo 1319 es el que prevé la responsabilidad extracontractual. Ante cualquier ilícito hay que reparar el daño. Gracias. Entonces, ahora sí, entrando, para que haya competencia desleal, ¿qué entiende la jurisprudencia y la doctrina que se tiene que dar? 3 cosas. Una es que tiene que haber concurrencia, competencia. Si yo me dedico a vender bancos y estoy reclamando un daño a una persona que vende tortas, bueno, ¿hay competencia? No, no hay competencia. Tiene que haber competencia en el mismo rubro, en lo territorial, etcétera, entre el actor y el demandado, ¿sí? Después, lo segundo que tiene que ver es un medio ilícito de competencia. Tiene que utilizarse un medio ilícito. Y ahí la pregunta es, ¿cuándo es ilícito y cuándo no? Porque estamos diciendo que en principio la competencia es admisible, el daño que genera la competencia es admisible, entonces, ¿cuándo es ilícito? Bueno, ahí, por creación doctrinaria y jurisprudencia, hay 3 situaciones que consideran que son medios ilícitos de competencia. El primer caso son los actos de confusión. ¿Qué son los actos de confusión? Es cuando un competidor trata de aprovecharse del prestigio del otro competidor. ¿Sí? Por ejemplo, obviamente, que el producto sea similar al del otro para que se crea que es una producción del competidor, o poniéndole un nombre o una marca similar. ¿Sí? Es tratar de aprovecharse. ¿Sí? Los actos de confusión son los que pretenden aprovecharse el competidor del prestigio del otro competidor. ¿Sí? No sé, ¿se les ocurren ideas a ustedes? ¿Algún acto de confusión? ¿Eh? Sí, bueno, pero yo, o sea, cosas truchas, pero yo cosas truchas puedo hacer, pero mira, no confunda que es de otro. Acá el tema es que le hago creer que tiene un origen que no es, pero, y otro competidor sí tiene ese origen. Claro, sí, obvio, sí. No, bueno, si es algo o sea, hago creer que esto por el origen lo produjo otro competidor que sí tiene prestigio, estoy generando confusión. ¿Se entiende? Claro, por ejemplo, sí, yo sé que los productos que vienen de tal país son de otro, y genero confusión para que crea que viene de ellos. O sea, el tema es que tengo que confundirlo con otro competidor. No es, una cosa es que esté dando información falsa al consumidor, que eso lo vamos a ver después. ¿Tá? Eso es una cosa de la protección del consumidor. Acá lo importante es que hay un competidor al que le genere un daño. ¿Sí? El que está reclamando es otro competidor, no puedo perder de vista eso. Después habrá otro reclamo del consumidor, si corresponde, por la defensa del consumidor, que después vamos a ver. Pero lo que queremos ver ahora es, soy un competidor. ¿Qué hizo para que su producto se confunda con el mío? ¿Sí? Hizo el producto, lo puso en una caja parecida, utilizó los mismos colores, utilizó una marca similar, ¿sí? Para que crean que es el mismo producto y lo confundan con el mío. ¿Sí? Los otros actos que son ilícitos son los actos de denigración. Y en los actos de denigración lo que sucede es que es lo contrario. No es que me aprovecho del prestigio de mi competidor, sino que
hay aseveraciones falsas sobre mi competidor para causarle, para desprestigiarlo, ¿no? Transmito información falsa de mi competidor para reducir su prestigio. ¿Se entiende la idea? No, perdón, ¿puede volver a explicarlo? Sí, en los actos de confusión yo tengo un competidor que es prestigioso y quiero aprovecharme de su prestigio para en los- confundir mi producto con el de él, para que piense que somos lo mismo. Para que cuando compren mi producto piensen que están comprando el producto de él. En cambio, es al contrario, tengo un competidor que es prestigioso y yo lo que hago es hacer llegar al consumidor información, o a los proveedores, información falsa de mi competidor para disminuir su prestigio, ¿sí? No sé, el producto mío se hace con carne no sé qué y el de él está hecho con tal otra cosa y le voy eliminando su prestigio. Con información falsa, obviamente. Si es algo comparativo real es otra cosa, pero yo estoy disminuyendo su prestigio con información falsa, es un acto de denigración. ¿Se entiende? Sí, gracias. Y el tercer caso de medios ilícitos son actos de desorganización. Yo se los voy a explicar. Por ejemplo, un caso de actos de desorganización es que, que afecta a la organización de mis competidores, por ejemplo, revelar secretos comerciales de mi competidor. Por ejemplo, les pongo un caso jurisprudencial que es real. Hubo un caso donde una empresa, un competidor, contrató a, no sé, a 5, les pongo un ejemplo, no me acuerdo bien cuántos eran, pero a 5 gerentes del competidor, se los llevó, los contrató, y además de que generó una desorganización, porque obviamente se llevó a todos los altos cargos de su competidor, utilizó información confidencial que tenía a costa de los gerentes de su competidor en perjuicio de su competidor, ¿sí? Le generó una desorganización, tenía información interna de su competidor, en el ámbito laboral de funcionamiento también lo desestabilizó, y eso se considera que fue un acto de desorganización del competidor. ¿Se entiende? En vez de, está bien, podés contratar a alguien de tu competidor y sí, obviamente que podés, pero ya cuando te querés llevar a los 5 juntos, dejarlos sin altos cargos, utilizar la información que ellos tienen en tu beneficio. Bueno, se entendió que fue un acto de competencia desleal, ¿sí? Porque estaba generando desorganización en su competidor. ¿Sí? ¿Se entienden los 3 casos? Entonces dijimos, No entendí el último. bueno, el último es cuando hay actos que generan desorganización en el funcionamiento de tu competidor. Por ejemplo, utilizar información confidencial que tenés de tu competidor en tu beneficio, como revelar un secreto. Por ejemplo, si yo soy un competidor y logro la fórmula de la Coca-Cola y soy Pepsi y salgo a revelarla, sé que le genera una desorganización. Pongo un ejemplo, no digo, pero quiero decir que revelo información o utilizo en mi beneficio información que le genera una desorganización al funcionamiento de mi competidor. ¿Sí? Me aprovecho de esa situación. Entonces dijimos que hay 3 presupuestos. El primero, ¿cuál era? Tiene que haber concurrencia. El segundo, que tiene que haber medios ilícitos de competencia, que son estos 3 que vimos. Y el tercer requisito es que haya un riesgo de desvío. Y el desvío puede ser tanto de consumidores como de proveedores también, porque también compiten por proveedores, ¿sí? Y tiene que ser un riesgo, o sea, no tengo que ir a probar que realmente existió ese daño, sino que alcanza a comprobar, por ejemplo, para pedir el cese de esa conducta, alcanza a comprobar que está utilizando el mismo color, la misma caja, el mismo nombre que el mío, ¿sí? Aunque exista el riesgo, alcanza. Para que haya un acto de competencia desleal. Después, otra cosa que les quería comentar es que en nuestro derecho, si bien no hay una regulación general, hay normas sueltas que en cierta forma prevén casos de competencia desleal. Por ejemplo, en materia de sociedades comerciales, la norma me dice que el administrador o el director de la sociedad no puede actuar en competencia de la sociedad que administra. ¿Sí? No podría, si administra una sociedad que se dedica a vender bancos, él no podría tener aparte una empresa de venta de bancos.
¿Por qué? Porque tiene información interna de su competidor, porque puede utilizar la información. Lo mismo el factor. ¿Se acuerdan quién era el factor? ¿Que lo vieron cuando vieron comerciante? ¿Quién era el factor? Estaba como un auxiliar de comercio, pero hablamos que en realidad era un empleado, que era el principal administrador del comercio, del comerciante. Bueno, el factor, una de las cosas que el Código de Comercio me prohíbe, es que se dedique a lo mismo en el ámbito particular que el comerciante para el que trabaja. Aunque es solo un empleado, el comerciante, no le permiten que él en su vida privada se dedique a lo mismo, porque es una persona de mucha confianza de su comerciante como para que pueda hacer lo mismo, porque tiene información que podría generar actos desleales con el comerciante que lo contrató, ¿sí? Pero son casos concretos regulados. Fuera de eso, todo va a quedar regulado, va a quedar previsto en la regla general de que si causamos un daño, tenemos que repararlo, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta. ¿Hay material sobre esto en EVA? Porque yo no vi. Yo le subo una guía sobre el tema. Igual en el libro de Derecho el general de Rosa y Jennifer, curso de Derecho Comercial, ahí está el tema. Debe estar en varios, yo les paso después, pero yo les subo una guía y les digo todos los libros donde están, pero sobre esto hay muchos. No les va a ser difícil encontrar. Gracias. Después, bueno, ¿qué puedo hacer en caso de competencia desleal? Lo que dijimos, no tengo un organismo del Estado donde ir a reclamar para que sancione al otro, no hay un organismo que por su propio incentivo esté buscando actos de competencia desleal. Sí, lo que puedo hacer como competidor perjudicado es ir a la justicia a pedir que me reparen los daños que me causaron y pedir como medida cautelar, o sea, una medida urgente para evitar que siga generando daños, que cese de realizar ese acto que es desleal, ¿sí? Que dejen de producir ese producto que tiene la misma forma, el mismo color que mi producto, por ejemplo. ¿Alguna duda de competencia desleal? ¿No? ¿Seguro les quedó claro? ¿Les queda clara la diferencia con defensa de la competencia, que es lo más importante? O sea, la defensa de la competencia me da el marco para la libre competencia, ¿sí? Que sea lo más libre posible la competencia, que no haya concentración, o que las haya, sí, pero que no me afecten la libre competencia, o que no haya usos en el mercado por parte de los oferentes. Dentro de ese régimen de libre competencia, la defensa de la competencia lo que dice es, pero actúen causando el daño que la competencia admite causar, pero no utilizando medios desleales para eso. De hecho, me faltó decirles, creo que el Convenio de París, cuando habla de cuándo hay competencia desleal, me dice que es cuando hay usos deshonestos, usos no honestos o usos deshonestos en los actos que realizan los competidores. Si bien no me aclara cuáles son, me dice que cuando hay usos deshonestos en la actuación del competidor, hay competencia desleal. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces vamos a pasar al otro punto de vista. Hasta ahora vieron todo del oferente, ¿sí? Defensa de la competencia y competencia desleal. Aunque, si bien lo vieron del oferente, en el caso de la defensa de la competencia, ¿se acuerdan que hablaron de que era en protección del consumidor? ¿Sí? Aunque regulaba el oferente, era en protección del consumidor. Ahora vamos a entrar a la parte del demandante de los bienes y servicios, que es el consumidor, y que está regulado por la ley 17.250, que es la ley de relaciones de consumo. Perdón, profe, ¿podría repetirlo? Sí, que hasta ahora hablamos de cómo es la oferta de los bienes y servicios. Ahora vamos a pasar a ver dentro del derecho del mercado la última regulación, que es al consumidor. Y para eso vamos a hablar de la ley 17.250, que es la ley de relaciones de consumo. ¿Por qué les parece que se regula al consumidor? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué habrá una regulación específica del consumidor? ¿Qué particularidades tendrá el consumidor? Como una forma de protegerlo frente a los oferentes, que son los que establecen las leyes generales. ¿Pero por qué lo tengo que proteger? ¿Por qué lo tendré que proteger? Está perfecto, pero ¿por qué lo tendré que proteger? Que la información no está repartida de igual manera entre los consumidores y los Perfecto. clientes. Sí, perfecto lo que dijiste.
Porque no haya fraude y estafas, perfecto. Porque no hayan abusos del proveedor sobre el consumidor. ¿Por qué habrían abusos? Porque es la parte más débil. Porque en general el derecho no se mete en las relaciones. ¿Sí? Dice, yo qué sé, yo te doy la regulación subsidiaria. Si ustedes no acuerdan nada, aplica lo que dice la ley. Si ustedes van a arrendar una casa y no acordaron nada y mañana te salen humedad en las paredes, irás a la ley y decís, está, eso te corresponde repararlo a vos o me corresponde repararlo a mí. Pero nada impide que entre las partes acuerden lo contrario, que digan, pará, si hay humedad en las paredes, acordamos que aplica tal situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley dice, yo te doy la respuesta si no acordaste nada, pero yo no sé quién tiene más poder negocial, qué te conviene en cada caso, ustedes lo regularán mejor. En cambio, en este caso, lo que la ley piensa es, acá hay una parte que tiene más información que otra. Hay una parte que tiene más poder negocial que la otra. Entonces, establece una normativa que es de orden público, igual que la defensa de la competencia, que no puedo pactar en contrario. ¿Tá? Acá me dice, la parte más débil es el consumidor y yo voy a establecer una normativa que es el mínimo de protección que le aseguro, porque nadie puede pactar en contra de esto. ¿Sí? Imagínense, ¿se acuerdan lo que son los contratos de adhesión? ¿Lo llegaron a hablar? ¿Alguien sabe lo que es un contrato de adhesión? ¿No? Imagínense que ustedes van a contratar a un banco, a abrir una cuenta bancaria. Y celebran un contrato. Cada vez que abrimos una cuenta bancaria es un contrato bancario. ¿Se ponen a negociar con el banco? Las condiciones, les dan un formulario, ustedes lo aceptan o no, pero es un contrato. Los contratos de adhesión son esos contratos donde una parte lo redacta, que es el proveedor, y la otra se limita a aceptarlos o no. Cada vez más, por una cosa que el derecho reconoce que es necesario, existen contratos de adhesión, porque el derecho, o sea, cada vez la producción es en masa. Antes no, capaz que antes que existían las fábricas y todo eso, bueno, era uno a uno y se negociaba cada caso. Pero hoy en día, el derecho reconoce que no le puede pedir a las empresas que se pongan a negociar con cada persona que contrata. Pero si ustedes van a redactar el contrato, y sí, que empieza a ver que hay abusos por parte de las empresas en las condiciones que establecen. Entonces hay un mínimo que la ley, en este caso, relaciones de consumo, le asegura al consumidor que esos contratos, por ejemplo, no van a tener condiciones mínimas que lo protejan. Eso es otras situaciones, pero hay como una realidad que del consumidor, la mayoría de los casos, es la parte más débil. Entonces hay un interés del Estado de protegerlo y asegurarle que en contra de eso nadie le va a poder establecer cláusulas, ¿sí? Y por eso el artículo 1 de la ley lo que me dice es que es de orden público, justamente, que es contra lo que dice esta ley no se va a poder pactar en contrario. ¿Sí? Si bien yo le voy a poder decir, renuncio a mi derecho como consumidor a tal cosa, si está previsto en esta ley, no puedo renunciar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué me dice la ley? Me dice que, esperen que voy a borrar esto primero, así vamos bien. La ley me dice que va a regular lo que son las relaciones de consumo. O sea, lo que voy a prever acá son las relaciones de consumo. Y ahora tengo que ver qué es una relación de consumo. Las relaciones de consumo, vamos a ir viendo los artículos, yo te los voy anotando para que ustedes después lo revisen porque es muy clara la ley y todo lo que estamos viendo lo pueden leer perfectamente en la ley y se entiende. Está en el artículo 4, que me dice que es un vínculo jurídico, ¿sí? Es una relación entre ¿quiénes? Entre el proveedor, que ahora vamos a ver quién es, proveedor, y el consumidor. Y me dice que esa relación es a título oneroso. ¿Qué quiere decir a título oneroso? Que con un fin económico. Es por un precio, ¿sí? Por una contraprestación. O sea, así, hasta ahora, por lo que vemos, la relación de consumo siempre es por un precio. Si hay una relación entre un proveedor y un consumidor sin un precio, no se va a estar protegido por esta norma. Profe, ¿podría repetir el título? ¿El qué? ¿Perdón? El título. El título, relación de consumo. Yo estoy hablando de qué es la relación de consumo. De la relación entre el proveedor, hay dos partes, y el consumidor.
Y que en principio lo que vimos hasta ahora siempre es a título oneroso. Si es gratuito no sería relación de consumo, sería otra relación que estará regulada por los principios generales, por el derecho civil, por lo que sea. Cuando hablo de esta ley es una relación que tiene un precio o una contraprestación. Sí. Sí, porque está bien, el artículo lo dice como destinatario final, pero ahora vamos a hablar del consumidor y el consumidor se define como el destinatario final. Ahora lo vamos a ver cuando vea. Ahora lo vamos a ver cuando veamos consumidor. Si es para la reventa, vamos a ver que no. Justamente. Ahora vamos a entrar al consumidor y vamos a ver que el artículo 2 me aclara que es destinatario final. Sin embargo, estamos en que era oneroso. Después me aclara la norma, me dice que la provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúe a título gratuito, cuando se realiza en función de una eventual relación de consumo, también se va a considerar relación de consumo. Se va a equiparar. O sea, título gratuito, ahora lo explicamos. ¿No? En función de una eventual, o sea, eventual ya me adelanta que puede suceder o no, relación de consumo. ¿Se les ocurre algún caso donde haya un vínculo entre un proveedor y un consumidor que sea a título gratuito, pero en función de que eventualmente haya una relación de consumo? 2 por 1, sí, está bien, puede ser, no lo había pensado, está bien. Si uno me lo dan gratis, ¿qué más? La Creo prueba de que producto no por fue lo que un pensaron los determinado lectores. tiempo. ¿Cómo? El probar un producto o un servicio por un determinado tiempo. Perfecto, las muestras gratis, las clases de prueba, está bien, me lo dan gratuito, pero me los dan en función que eventualmente será una relación de consumo. Entonces, todo lo que regula esta norma va a ser aplicable también a ese caso, ¿sí? O sea, como un préstamo. Si pedís plata en el banco, sí, es un contrato, sí, sos un cliente bancario. ¿Eh? No sería gratuito. Sería, vos vas a pagar intereses, vas a pagar todo lo que tengas que pagar. No va a ser gratuito. ¿Puedes decir lo que dice el pizarrón? Porque Sí, acá no se ve. la relación de consumo que está prevista en el artículo 4 es el vínculo entre el proveedor y el consumidor a título oneroso o a título gratuito, siempre y cuando sea en función de una eventual relación de consumo. O sea, todo está en el artículo 4. Pueden poner artículo 4 y lo leen ahí. Yo lo estoy haciendo para hacernos un esquema. ¿Sí? Pero les quiero mostrar que en realidad, si bien en principio es oneroso, también puede ser en casos de título gratuito. Excepcionalmente, siempre y cuando sea con la intención de poder captar para que mañana tenga una relación de consumo. ¿Quién es el proveedor? El proveedor me lo dice el artículo 3. Me dice que es toda persona física o jurídica, nacional, extranjera, privada, pública, estatal o no estatal, o sea, muy amplio, cualquier tipo de persona que desarrolla de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución de productos o servicios en relación de consumo. O sea, es súper amplio. Cualquier persona física o jurídica que provee, sea comercializando, importando, transformando productos o servicios. Pero me dice que lo tiene que hacer de manera profesional. ¿Qué quiere decir que tiene que hacer de manera profesional? Que lo tiene que hacer como un medio de vida, que tiene que ser algo habitual, que no puede ser que yo mañana vendo mi auto. No soy un proveedor porque mañana vendo mi auto. ¿Sí? Si bien hay un consumidor a título oneroso le entregué un producto o un servicio, en este caso un producto, no paso a ser proveedor porque una vez hice un acto, porque no lo hago de manera profesional. El proveedor lo tiene que hacer de manera profesional. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? O sea, o no, después, si es lo mismo o no, entre proveedor y empresario, por ejemplo. ¿Se acuerdan de cuando vimos empresario? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué era empresario? Persona que explota la empresa que es organización de trabajo y capital.
¿Y qué dijeron acá en el Zoom que lo escuché, perdón, que justo hablaron? Que es la persona que explota la organización del trabajo y capital. A ver, ¿qué era la empresa? ¿Qué era una empresa? Organización de patrimonio y trabajo. De capital y trabajo. Y acá, el proveedor. No sé si tiene si organiza capital y trabajo. Capaz es el solo. Capaz que me está vendiendo un cuadro que pintó y no tiene empleados. Digo, ¿podrá ser una empresa, un empresario o no? No lo sé. O sea, puede coincidir, claro que puede coincidir, pero también puede que no. ¿Sí? No ¿El son, proveedor? el proveedor puede ser una persona física que no tenga empleados, o puede ser una persona jurídica que no tenga empleados, no importa, pero no tiene por qué haber una organización de capital y trabajo. O sí puede haber, digo, puede ser cualquier cosa, pero puede coincidir el proveedor y empresa, o puede no coincidir. Empresario, mejor dicho. ¿Se entiende? Profe, disculpe, el proveedor es lo mismo que el comerciante, entonces. Es lo mismo, esa es la pregunta que venía, ¿es lo mismo que el comerciante? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué era comerciante? ¿Quién era comerciante? Aquella persona que realiza de manera habitual y profesional actos de comercio. Sí, ahí tenemos una cosa que seguro los dos tienen en común, que tienen que hacerlo con profesionalidad, porque me lo dice muy claro la norma de los dos. Pero acá, ¿tiene que realizar acto de comercio? Si el proveedor vende productos de agro, inmuebles, ¿es comerciante? No tiene por qué ser acto de ¿Sí? comercio. ¿Puede coincidir o no? De nuevo, puede ser comerciante si el proveedor lo que hace es un acto de comercio o no. Sí, porque puede también dedicarse a compraventas que no civiles, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Se entienden las dos diferencias? Capaz que es ¿Podría empresario, repetir comerciante, otro proveedor, ejemplo? todo a la misma vez, pero puede que no. ¿Sí? Eso es Perdón, proveedor. profe. Sí. Lo explica de nuevo. ¿Qué, perdón? Sí, lo explicaba de nuevo, la diferencia entre el proveedor y el comerciante. Y comerciante. ¿Se acuerdan que el comerciante era quien realizaba de forma habitual y profesional acto de comercio? Bueno, ¿qué pasa si el proveedor no realiza un acto de comercio? Porque, por ejemplo, la compra-venta, les pongo un ejemplo, pero cualquier cosa que fuera el acto de comercio aplica. Si el proveedor se dedica a vender inmuebles, que la venta de inmuebles no era un acto de comercio, o productos agropecuarios, que no quedaba incluido dentro de los actos de comercio, va a ser un proveedor igual, no va a ser un comerciante, ¿sí? O sea, el proveedor puede realizar actos de comercio, puede realizar actos civiles, siempre y cuando realice lo que dice acá, de forma profesional, actividades de crear, transformar, bla, bla, y en una relación de consumo se lo entregue al consumidor a cambio de un precio, salvo que sea eventualmente una eventual relación, y en ese caso sea gratuito, pero como regla es oneroso. El consumidor, ¿quién es? Me lo dice el artículo 2. Me dice que es consumidor toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza los servicios como destinatario final. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y después me lo aclara la norma, incluso. Dice que no se considera consumidor o usuario aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza, consume productos con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización. ¿Qué quiere decir? Si yo compro harina y hago una torta para mi cumpleaños, ¿soy consumidor? Sí. Sí. Si yo compro Pero si le harina, hace hago una una torta para torta y la vender, no. vendo, ¿soy consumidor? No. Porque lo integré en un proceso de producción, de comercialización, etc. ¿Sí? O sea, yo tengo que ser el destinatario final de ese producto. Si es materia prima, no hay una relación de consumo. Se regulará por las leyes generales, ¿sí? Por la legislación general. No va a quedar amparado por esta norma. ¿Sí? Esta norma va a amparar solo la situación donde hay un destinatario final. ¿Queda claro hasta ahí? Después el artículo 6. ¿Puede repetir la definición de consumidor? ¿Cómo, perdón? Sí, puede repetir la definición de consumidor. ¿Qué es destinatario final? La definición de consumidor es muy sencilla, es el destinatario final del producto o servicio. Si yo lo adquiero con la intención de integrarlo en otro proceso y transformarlo, no soy destinatario final si lo voy a comercializar. ¿Sí? Yo tengo que ser el destinatario final. Si no soy destinatario final, no se va a proteger no va a haber una relación de consumo, porque no hay un consumidor.
Y acá la norma esta me regula relaciones de consumo, por eso todo es importante saber si es un consumidor o no. Después el artículo 6 me habla de una cantidad de derechos básicos de los consumidores, derecho a la vida, a la salud, la seguridad, educación, información suficiente, que tiene derecho a organizarse, a asociarse en organizaciones para defender sus derechos como consumidor, que se le reclamar daños en la justicia, etc. Son declaraciones generales, pero ¿por qué es importante ese artículo? Porque primero es, a modo interpretativo de la norma me interesa, porque es como la base de lo que quiso proteger esta norma, ¿sí? Lo que quiso buscar esta norma que se proteja al consumidor. Si bien me lo declara, que esté informado, que tenga derecho a reclamar daños y perjuicios, que pueda asociarse, que pueda, no sé, etcétera, lo que me está diciendo son los principios que guiaron esta norma y me van a servir incluso para interpretarla cuando hay una duda, ¿sí? Y después la norma me empieza a regular la oferta. ¿Cómo tiene que ser la oferta por el proveedor de esos bienes y servicios? De esos productos y servicios. El artículo 12 me dice que la oferta que se realice por cualquier medio de comunicación va a ser vinculante mientras esté realizándose esa oferta. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un cartel afuera que diga hoy alfajores por 10 pesos, mientras el cartel esté afuera y diga alfajores por 10 pesos, yo estoy vinculado y si viene alguien y me dice quiero mi alfajor por 10 pesos, tengo que dárselo. No puedo decirle, no. ¿Sí? Yo quedo vinculado por esa oferta que realicé mientras esté realizándose la publicidad, digamos, la oferta. Sí. Pasar 2 veces algo parecido. Fui al súper, me pone el cartelito ese de X producto por este precio. Y abajo decía tal fecha, tal fecha. Ese rango de fechas, ¿se cuenta o no se cuenta? Ahora voy, está perfecto, lo dijiste, todo eso está. Ahora voy a venir con las excepciones o la regulación en esos casos, porque esa es la regla general. Si yo publicité algo, oferté algo, y estoy vinculado. No tengo opción de decir que no. Ahora, hay dos cosas, tiene que estar ahí hasta tanto el tiempo que esté haciendo la oferta. Si mañana lo saco, no pongo el cartel, ya no estoy más vinculado, pero mientras esté el cartel, estoy vinculado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo solamente cierro los domingos, pero pongo el domingo el cartel que diga alfajores 10 pesos? Y nadie puede venir a comprarlo. Bueno, si la oferta se realiza un día inhábil, es vinculante hasta el día hábil siguiente, porque en algún momento tengo que poder venir a comprarlo, ¿sí? Y la otra opción que me dice es que si yo, como oferente mismo, establezco un plazo mayor, la oferta va a quedar por ese plazo. Yo digo, alfajores a 10 pesos hasta el 31 de diciembre, bueno, hasta el 31 de diciembre me comprometí a dar alfajores por 10 pesos. Sí, o sea, cuando tengo que aclarar que sea mientras haya, eso se puede, aclarar que sea mientras haya stock, digamos, a agotar, sí, eso se puede. Ahora, lo que me dice la ley es que la oferta, pues me dice, durante el plazo de vigencia, incluso si este es más extenso que el previsto en la presente ley, la oferta será revocable, siempre que lo haga por medios similares. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo publico alfajores por 10 pesos hasta mañana y después nadie vino a comprar todavía? Yo pongo un cartel que diga, al final alfajores por 10 pesos no, mientras nadie haya venido a reclamarlo, y si yo lo comuniqué por el mismo medio, puedo decir que esa oferta la dejo sin efecto. Yo estoy vinculado mientras esté la oferta. Pero si mañana hago un cartel por el mismo medio comunicando que al final no, y nadie vino a pedirlo, todavía tengo ese derecho. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, mientras esté la oferta, estoy vinculado. Ahora, si nadie vino, yo dije hasta mañana y hoy me arrepentí, pero todavía nadie vino, si lo comunico por el mismo medio, está ok, pero tengo que comunicar que voy a revocar lo que la oferta que hice. Y después, eso siempre puedo revocarlo, salvo que yo me haya comprometido que la oferta es irrevocable. Vieron que a veces dicen, la oferta irrevocable hasta tal... Bueno, si yo me comprometí que esa oferta no la voy a revocar, no la puedo revocar. ¿Sí? Quedé comprometido, o sea, es el propio oferente el que se obliga a que no la va a revocar. Si no, puede revocarla siempre que lo comunique por el mismo medio que comunicó el plazo. ¿Se entiende? Pues lean el artículo, es el 12, pero esa es la idea, que estoy vinculado por la oferta que hago
y en qué casos la puedo revocar y cuándo se vuelve irrevocable si yo me comprometía a que sea revocable. Después, ¿qué otra cosa importante? El artículo 16. Imagínense, yo me quiero comprar un pantalón, ¿está? Voy al shopping, entro a una tienda, elijo el pantalón. ¿Es lo mismo que si yo estoy en mi casa y me tocan timbre y me dicen, mira este pantalón que te vengo a ofrecer? O si estoy en internet, en cualquier cosa que nada que ver y me aparecen publicidades de pantalones. O estoy en mi casa mirando tele y aparecen publicidades, llame ya. ¿Es lo mismo? Para el legislador no es lo mismo. Porque me dicen, en un caso, era mi necesidad y yo lo fui a buscar. Y en otro caso me crearon la necesidad. Ellos me vinieron a buscar. Entonces dice, capaz que tomé una decisión, porque el oferente me vino a acosar con que compré algo, que yo no hubiese tomado si lo hubiese razonado. No fui yo a buscarlo. Entonces el artículo 16 me regula las ventas fuera del establecimiento comercial. Si yo fui al establecimiento comercial, las reglas son las generales. Pero si vienen ellos, o me compro por internet, o compro... o me tocan la puerta, me da la posibilidad de retractarme, de que yo después que se fueron lo pensé y dije, no, pará, ¿por qué compré esto? Yo no quiero esto, no lo necesito. ¿Sí? Entonces me dice que el consumidor tiene derecho a rescindir o resolver el contrato, la compra que hizo, durante 5 días hábiles desde que lo compró. O sea, se fue el señor que me vino a vender la puerta de mi casa y yo digo, no, yo no quiero esto. Tengo 5 días hábiles para comunicarle por un medio fehaciente que me retracté y que no quiero rescindir y que quiero que me devuelva el precio y yo devolverle el producto. ¿Sí? Sí, solo en Uruguay. Sí, esto es normativa para aplicar en Uruguay. Pero, y además, ¿qué pasa? Eso es lo que decía la norma originalmente. Pero ¿qué pasaba en los hechos? Que nadie se enteraba que tenía ese derecho. Nadie lo ejercía. Entonces, ¿qué agregaron después? Agregaron que el proveedor debe informar por escrito al consumidor de manera clara, comprensible y precisa el derecho que tiene a rescindir, que lo prevé este artículo. Es que si el proveedor no lo comunicó por escrito, el consumidor podrá ejercer el derecho de retracto en cualquier momento. O sea, ¿qué tiene que hacer el proveedor? Compré algo, me tocó en la puerta, yo lo compré, por escrito tiene que surgir que yo tengo 5 días hábiles para retractarme. Si él no me lo comunicó por escrito, mañana yo puedo retractarme en cualquier momento. Obviamente, si ya lo abrí, ya lo usé, digo, es otra cosa, pero digo, si yo le puedo devolver el producto, él me tiene que devolver el precio. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después, bueno, lo que me dice son casos donde ese derecho no se puede aplicar. Por ejemplo, el suministro de productos confeccionados conforme a especificaciones del consumidor y personalizados. Si yo lo que le dije es quiero un cuadro con estas características, con no sé qué, o sea, es algo que me lo hicieron personalizado para mí, no aplica el derecho de retracto. Lo mismo cuando son productos precintados que por razones de protección de la salud no se puede, claro, abrí un medicamento, no me puedo retractar porque no lo puede utilizar para otra cosa. Digo, los videos también, porque puedo mirarlo y volvérselo. Digo, hay excepciones donde no me permiten devolverlo dentro de los 5 días. Pero la regla general es que tengo 5 días hábiles para poder devolverlo si no lo compré en el local comercial. ¿Dónde encontramos esas excepciones? El 16 mismo, ese del 16 es la regla general y 16 bis, está numerado como 16 bis, son las excepciones. Después, ¿qué otro artículo es importante de esto? A ver, vamos a ver. Pará, todavía falta. ¿Cuál es el 37? ¿Los qué? Bueno, ahora si quieren lo leemos. Ahí hay algunos que son importantes ver, pero digo, todos son interesantes. Si quieren ver alguno en particular, lo vemos. Ahora vamos a ver el 22, que son prácticas abusivas. O sea, ahí determinadas prácticas en la oferta, seguimos hablando de cómo tiene que ser la oferta. Hay determinadas prácticas, conductas que no son admitidas. ¿Sí? En primer lugar, me dice que son abusivas entre otras. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son ejemplos. Después un juez puede entender que hay otras abusivas también. Pero me está diciendo que son abusivas, por ejemplo, negar la provisión de productos al consumidor si existe disponibilidad del ofrecido. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decir, mañana sé que este celular va a valer 3 veces más, entonces cuando me vienen a comprarlo, no te lo vendo hoy, vení mañana. No puedo.
Si tengo disponibilidad del ofrecido, tengo que venderlo. Salvo cuando se haya limitado la oferta y se haya informado al consumidor. Salvo que yo haya dicho, vendo 3 celulares a 20 pesos, solo 3, y después ya el cuarto no. O sea, si yo lo limité, puedo decir hasta acá aunque tenga disponibilidad. Pero si yo no lo limité, no puedo estar negando ofrecer el producto si tengo disponibilidad. ¿Se entiende? Después, también es abusivo hacer circular información que desprestigie al consumidor por acciones que realizó en ejercicio de sus derechos. Claro, yo no puedo estar diciéndole, che, a este no le vendas porque una vez vino a reclamar porque la comida estaba fría. O sea, si él ejerció algún derecho en uso de sus derechos, yo no puedo estar difamando al consumidor. Nada, entregar al consumidor productos o servicios que no haya sido previamente solicitado. Si se los doy, si se los mando sin que lo haya solicitado, se va a considerar, me dice la norma, una muestra gratis y no los tiene que pagar. Tampoco condicionar el suministro de un producto a que adquiera otro producto o servicio. ¿Sí? Por ejemplo. Profe, Sí. disculpe, pero es que se están quejando mucho, o sea, quejando no, pasa que está yendo muy rápido y no está dando tiempo a sacar Yo les apuntes. estoy dando ejemplo. Ustedes lean, yo les digo los artículos para que ustedes los lean. O sea, obviamente no pretendo que se aprendan todas las prácticas abusivas de memoria. Les estoy poniendo ejemplos. ¿Sabes? Quiero que sepan que hay prácticas que son abusivas, que no son admitidas, y dice la norma entre otras. O sea, son ejemplos para que un juez pueda usar de referencia para ver cuando hay un abuso en la oferta. No pretendo que sepan todas estas normas. Les estoy hablando de ejemplos. Pero, por ejemplo, condicionar el suministro, que era lo que estaba, de productos o servicios a la adquisición de otro. Por ejemplo, quiero tener internet. Llamo a Antel y me dice, para tener internet además tenés que tener una línea fija. Bueno, ¿eso es admisible o no? Porque digo, me estás condicionando a adquirir un servicio a que adquiera otro antes. ¿Sí? Ese tipo de cosas, me dice la norma que son abusivas. Lo que quiero que se queden con la idea es que hay prácticas que son abusivas. Antel hace eso, sí, por eso. No sé. Pero digo, yo cuando lo leo se me ocurren esos ejemplos, ¿sí? De casos que me están condicionando. Si querés esto, tenés que contratar también lo otro. Bueno, no era lo que yo vine a pedir, digo. Después, hasta ahí hablamos de la oferta y de las prácticas abusivas en la oferta. Ahora, lo que quiero hablarles es de la publicidad, como tiene que ser. Y el artículo 24 me dice que la publicidad debe ser transmitida y divulgada de forma tal que el consumidor la identifique como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor, o sea, no podemos pretender que la oferta no tenga algo, la publicidad no tenga algo de seducción. Nadie pretende que, obviamente, va a hacer una publicidad, una bebida, va a ser todo divino, con una persona linda tomando la bebida, y nadie pretende que no sea así. Pero tenemos que poder identificar lo que es que nos están engañando con lo que es la seducción propia de la publicidad. ¿Se admite la seducción propia de la publicidad? Sí, pero tenemos que, cualquier persona razonable tiene que ser capaz de diferenciar esto es publicidad y no es que me están haciendo creer que va a pasar eso si yo tomo ese producto, por ejemplo. Entonces me aclara que tiene que ser divulgada de forma que el consumidor pueda identificar que es una publicidad. O sea, yo sé que me quieren seducir con eso. Bueno, por eso, yo puedo crear un mundo ideal y hacerlo, y sí, yo sé que sí, pero no te puedo hacer creer que si vos tomás esta bebida vas a quedar así, ¿entendés? Digo, entonces me aclara que la publicidad engañosa no está admitida, me aclara después la norma. O sea, la publicidad tengo que poder identificar que es publicidad, que es la seducción propia de la publicidad, pero que no me estás engañando con que va a pasar algo que no va a pasar, por ejemplo, ¿sí? Me aclara que se entiende por publicidad engañosa la contenida en mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa. Si yo te digo, si vos tomás esto, vas a quedar como la persona que está tomando eso, bueno, es engañosa o falsa y puede conducir a error al consumidor. ¿Sí? Esa publicidad no es admitida, la publicidad engañosa no es admitida. En cambio, el artículo 25 me dice que sí es admitida la publicidad comparativa. ¿Y cuál es la publicidad Acá se está comparativa? contradiciendo. No, la engañosa no es admitida. Cosas falsas y que inducen a error no es admitida. Pero la comparativa sí es admitida. ¿Y cuál es la Y comparativa? consulta, ¿Qué? Mi producto contra otro, sí. ¿Cómo, perdón? entonces estos tratamientos keto que creo que se llama, ¿no? Que aparecen en las publicidades de Instagram, en las redes sociales,
que te dicen, vos tomando este producto vas a quedar así de tal forma. ¿Eso qué vendría a ser del Bueno, artículo 24 o 25? Porque por bueno, ahí en puede ser realidad, engañoso también. eso es más inducido. O bueno, capaz que verdad, no sé cuál es el caso, pero te quiero decir, si podés demostrar que te están engañando, no es comparativa, porque en comparativa tiene que ser información que comparo productos o lo que sea, pero que sea objetivamente, me dice la norma, objetivamente probado. Yo puedo decir, mira, mi producto tiene menos, no sé, alcohol que el resto de los otros. Bueno, si yo lo puedo demostrar, yo eso lo puedo decir. Si es algo objetivo, que es comparable y que es demostrable, sí, se puede la publicidad comparativa. Si yo digo, mi carne, mi hamburguesa es la única que la carne es 100% yo que sé qué y las demás no. ¿Puedo? Puedo. Si es algo objetivo y si es real, me permite la norma. Yo lo que no puedo decir es que mi hamburguesa es la que te va a hacer quedar más no sé qué, no sé cuánto que las otras. Si eso que induce a error, no puedo. La engañosa no puedo, pero la comparativa sí. No lo decían así explícitamente, pero sí mostraban a personas que igual tratando de beber la marca competidora, como diciendo, Sí. Y bueno, si vos mostrás cuál es la marca, sí, para mí hoy en día eso de decir si está basado en criterios subjetivos, me dice la norma, no, tipo lo pruebo y a mí no me gusta y otro sí. Digo, a mí no lo pruebo, uno no me gusta y otro sí, para mí eso es subjetivo, no es objetivo. En cambio, si yo digo, bueno, pero es subjetivo, porque capaz que para mí es fea y para el otro no. Acá me dice que si son criterios subjetivos, no se admiten. Ahora, si yo puedo decir, mi producto al lado del otro tiene menos azúcar, y si es algo comprobable, tiene menos azúcar, lo puedo decir, porque eso es comparativa. Profe, ¿y pueden nombrar otras marcas sin problemas en la publicidad? ¿Perdón? ¿No escuché? En las publicidades así comparativas, ¿pueden nombrar marcas de otras empresas sin Y bueno, yo no problemas? creo que lo hagan, pero la norma no aclara si puedan o no. Te corres el riesgo de que mañana uno diga que le estás desviando clientela porque lo dijiste que no era cierto, ¿no? Si lo haces tan obvio. Digo, pero si es objetivo, estás conforme con lo que estás, o sea, seguro lo que estás diciendo, podrás. Digo, no dice que no. Sí. Que no pasó, claro. Sí, porque era engañoso. Sí. Para que me la dejé en el medio del cuento y ya voy contigo. Sí. ¿Cómo que? No me imagino, no veo. Sí, pero ¿cuál caso? Sí. Y puede ser, sí, a ver, la verdad, yo me imagino, yo a veces veo y digo, para mí esto viola esto. Obviamente no soy el área de defensa del consumidor, que ahora vamos a ver qué puedo para ver qué caso, o sea, hasta dónde ellos entienden que es la seducción propia de la publicidad y cuando es que me estás generando engaño. Yo creo que un cosmético, poner una persona que era linda, no sé qué, y yo creo que ahí pensarán, no creo que cualquier mujer que te lo ponga piense que el otro día vaya a quedar así, digo, dentro de lo razonable, digo, eso se sabe que la situación va a ser dentro de la seducción, la admiten. Lo que no admiten es que generes un engaño. Mirá, si no solo se pone una mujer linda pintándose, sino que además dicen, mañana, si lo haces en 24 horas vas a quedar como ella, bueno, es otro caso, ¿entendés? Ahora, que lo pongan, yo creo que eso es admisible. Pero es mi criterio, ¿no? No sé, mañana hace la denuncia y no sé lo que entiende el organismo, ¿no? Sí. 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 Para mí es demasiado. O sea, yo en ese caso tampoco me creería que va a pasar, obviamente, pero ¿eso fue en Uruguay? No, está, en Estados Unidos, pero no sé, hay que poner a ver sentencias, o sea, casos, a ver cómo se resuelve para tener una noción de lo que consideran en cada caso, pero la norma lo que me dice es que comparativa admito, engañosa, que introduzca error, no. ¿Cuál caso va a ser, cuál caso no? Bueno, ahí va a estar empezar a ver lo que está fuera de lo previsible de cualquier publicidad. ¿Seguimos o vamos bien hasta ahí?
Después, el artículo 28 y en adelante me habla del artículo 28 al 31 de los contratos de adhesión. ¿Se acuerdan que ya adelantamos hoy lo que era un contrato de adhesión? Y acá es lo que dijimos, la ley admite el contrato de adhesión, lo admite, porque no tiene más remedio, porque reconoce que es una necesidad, si no estaría estrancando el comercio, si con cada persona tengo que negociar sería un problema. Pero me dice, me da un mínimo que me asegura de protección al consumidor. El consumidor puede estar tranquilo que estas cláusulas no lo van a afectar si están en un contrato de adhesión, ¿sí? Entonces me dice que el contrato de adhesión, que ya lo vimos hoy lo que es, pero me lo dice la norma, es aquel en que las cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor, sin que el consumidor haya podido negociar, discutir, etc. Lo que hablamos hoy. Pero además me aclara que la inclusión de alguna cláusula adicional, no sé cómo dice, no me va a significar que el contrato deje de ser de adhesión. ¿Qué quiere evitar esto? Que yo diga todo lo que hice siempre y abajo pongo una cosa diferente y no fue de adhesión este lo negocié, no. Si más o menos lo mismo que siempre, con que me agregues una cláusula, me saques algo, no va a dejar de ser de adhesión. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, ¿por qué pretendería que... ¿por qué quiere evitar que con un agregado o un cambio deje de ser de adhesión? Porque no quedaría protegido por esto, porque la ley me admite que haya desequilibrios en los contratos, sí, me lo admite. Y desequilibrios en perjuicio del consumidor, sí, me lo admite. Lo que no me lo va a admitir va a ser cuando no fueron negociados por el consumidor. Entonces la ley me dice que los contratos de adhesión tienen que ser redactados en idioma español, con letra clara, fácilmente legible. De nuevo, ustedes van a decir, entonces el contrato que firmo en el banco es claramente legible, porque si me da 5 hojas con letra así, es legible y bueno, no sé. Habrá que ver en cada caso cómo lo interpreta el área de defensa del consumidor, pero digo, lo que él exige es que ese contrato sea legible, que sea claro y que sea en idioma español. Y me dice que en los contratos de adhesión no pueden haber cláusulas abusivas. ¿Y cuáles son las cláusulas abusivas? Son las que determinan claros e injustificados desequilibrios en los derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio de los consumidores o los que violan la obligación de actuar de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay contratos de adhesión con cláusulas que son desequilibradas y en perjuicio del consumidor, son esos desequilibrios, o sea, ¿puede haber desequilibrio en perjuicio del proveedor? Sí, pero no puede haber desequilibrio en perjuicio del consumidor, o que sean redactadas de forma que están violando el actuar de buena fe por el proveedor, van a ser cláusulas abusivas. Y si son cláusulas abusivas, el juez las puede declarar nulas. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana un proveedor quiere hacer valer algo que estableció en un contrato, que es un desequilibrio en un contrato de adhesión en perjuicio del consumidor, el juez puede decir, no, pará, esta cláusula es una cláusula abusiva en un contrato de adhesión y por lo tanto la voy a tener como no escrita, va a ser nula, yo no la voy a considerar. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Además me dice la ley, si esa cláusula era tan trascendente, tan sustancial, que no tiene sentido el resto del contrato si la declaro nula. El juez puede tener por nulo todo el contrato en ese caso. Pero lo importante es que yo no voy a hacer valer una cláusula que tenga desequilibrios claros o que no se actúe de buena fe en perjuicio del consumidor. Siempre y cuando sea un contrato de adhesión. Yo lo puedo hacer en un contrato negociado. En un contrato negociado el legislador no se metió. Pero en un contrato que no sea negociado, que sea de adhesión, no pueden haber desequilibrios en perjuicio del consumidor. ¿Cuáles son cláusulas que generan desequilibrios o que afectan la buena fe? El artículo 31 me dice ejemplos. No son todas, porque me dice entre otras, o algo así. Son consideradas, no sé cómo lo dice, como diciendo, esto es un ejemplo, pero es una guía para un juez de cuáles son los desequilibrios que el legislador consideró para declararla nula, para considerarla abusiva. Por ejemplo, y esto ustedes después lo leen, pero para ver ejemplos. Las cláusulas que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por los vicios. O sea, te voy a dar este medicamento y no me hago responsable si está en mal estado y te hace mal. Bueno, eso no se puede liberar. En un contrato de adhesión. Fuera de la adhesión podrán negociar lo que quieran, pero no puede venir la letra así, firma esto, diciendo que me liberás de toda responsabilidad. No se puede. Las cláusulas que impliquen renunciar a los derechos del consumidor, o sea,
renuncio a que voy a reclamar. No, no puede. Las cláusulas que autoricen al proveedor a modificar unilateralmente el contrato, o sea, él solo puede tomar decisiones, modificar los términos. Las cláusulas que establezcan que el silencio del consumidor se tiene como aceptación, o sea, me puede aumentar el precio a tanto y si vos no me decís nada, lo tengo por aceptado. Está bueno, eso no me lo admite, ¿sí? Y entonces la consecuencia es que sea nulo. ¿Quedó claro el tema de los contratos de adhesión? ¿Qué son? ¿Y cuál es la particularidad? Que no se van a admitir cláusulas abusivas en esos contratos. Si las hubiera, el juez lo declara nulo. Profe, No sé qué firmamos, pero en las vacunas del COVID, pero capaz, pero sí, no sé qué firmamos. Puede ser, no sé. No sé. Dice, bueno, si hay una falla en el sistema, en el teléfono, bueno, eso se puede hacer. Puede no tomar responsabilidad, sí. Para mí es abusivo. Si es un contrato de adhesión y te está diciendo que ellos no van a ser responsables de algo que tienen que ser responsables, si es claro desequilibrio, o sea, capaz que eso en el marco de algo no voy a ser responsable siempre y cuando el consumidor no me lo comunique en tal plazo, o sea, hay un equilibrio de que vos tuviste un error, no lo hiciste, capaz, pero digo, si yo no me hago responsable de nada, firma acá, y es de adhesión, digo, no le veo, digo, lo hice bastante claro la norma, pero bueno. No, obvio, anda a reclamar, y además hay algo que es real, que funciona medio mal, medio no, bastante mal, que hay que iniciar un juicio con esto. Si vos compraste un producto, compraste una mochila, te quejaste, entrás al área de defensa del consumidor, llenás el formulario para hacer reclamo, te citan a una conciliación, la empresa viene y dice, no concilio, perfecto, ya tenés que iniciar un juicio. ¿Vas a iniciar un juicio con todo lo que implica por una mochila que compraste? Con todos los costos que te implican, con todo para ir a reclamar, a pedir la nulidad de esa cláusula, o sea, hay algo que es real. En los hechos, el área de defensa de la competencia actuará, sancionará por lo que ellos ven, pero después si vos querés reclamar tus daños, tenés que hacer el trámite judicial. Y eso ahí es desproporcional a veces con lo que es los daños que te causaron, no amerita que lo hagas. Capaz que te tomás el trabajo de ir un día, dejar de trabajar, ir a hacer la conciliación en el área de defensa de la competencia. Pero las empresas tienen mucho más conocimiento de eso que vos, porque todos los días capaz que están yendo a esas conciliaciones. Entonces saben que van, te dicen, no, mirá, no concilio, iniciar el juicio vos. Que quedan ahí. Capaz que pasar la primera etapa, pero no seguís. Te tomás el trabajo de ir a conciliar, pero no te tomás el trabajo de iniciar el juicio. Eso es una realidad. No hay muchos casos, Juli. Por eso vos me decís, en este caso, y bueno, yo si fuera el juez capaz que tomaría tal decisión, pero anda a ver la jurisprudencia, deben haber 3 casos sobre cada uno de estos temas, porque ¿quién se toma el trabajo de iniciar todo un juicio porque unos campeones me dijeron que no eran responsables? Yo qué sé. Digo, después te requiere ir a las audiencias, seguir, juntarte una bolsa, es un trabajo que te da que el sistema mismo te agota, no lo sigue el consumidor. Sin perjuicio de que también está el área de defensa del consumidor, que ella por sí podrá ponerle sanciones a los, por lo que ellos fiscalicen, porque ven irregularidades, podrán ponerle sanciones a los proveedores, etcétera. Pero después vos, para ir a reclamar y pedir que la cláusula no te la declaren nula, es algo ya entre el proveedor y el consumidor. Entonces, ahí es tu ímpetu de ir a hacer un proceso judicial. Y bueno, en el área, en materia, yo no hago nada de esta área, pero sé, por colegas, que los consumidores, o sea, el 99% de los casos no le funciona el reclamo. Es una realidad. Porque es eso, porque incluso la ley dice que antes de cualquier reclamo hay que conciliar ante el área de defensa del consumidor, y que si el proveedor no va a esa conciliación,
es una presunción en su contra después en el juicio. ¿Qué quiere decir una presunción en su contra? Que va a tener que hacer el doble esfuerzo de mostrar que en realidad no pasó eso, porque ya, si él no fue a la audiencia de conciliación, comienza suponiéndose que el otro tenía razón. Pero que es muy fácil para la empresa, para el proveedor, ir y sentarse y decir, no, no concilio, me paro y me voy. O sea, esto lo tiene que cumplir con ir, no es que le pidan, ni siquiera tener una voluntad de conciliar, ¿sí? De reconocer o de no reconocer su error, lo que sea. Se sienta y dice, no concilio, se para, se va y te dice, andá y haz el juicio. Y nadie lo hace después, queda en esa, pues ya te tomaste un día entero para ir a hacer una conciliación y no lograste nada. ¿Qué ganas vas a tener de empezar todo un proceso, buscar un abogado? O sea, entonces quedan en esa, ¿está? Es lo que te digo, como no es algo como competencia desleal, ya lo borré, como competencia desleal que es solo entre privados, sino que también hay un interés general, tenés al área de defensa de la competencia que podrá actuar ellos con las denuncias que reciben para sancionar al proveedor. Pero eso es un tema de sancionarlo, no es un tema que se cumpla, que se satisface el interés del consumidor que se vio perjudicado. ¿Se entiende? Bueno, y ahora sí, yendo a lo último, vamos a ver qué pasa en casos de incumplimiento. El artículo 33 me dice qué puede hacer el consumidor si hay un incumplimiento del proveedor. ¿Sí? Me dice que tiene tres opciones el consumidor. Una, exigir el cumplimiento, por ejemplo. Bueno, ahora vemos ejemplos, vamos a ver las tres. Dos, pedir otro producto o servicio. Y tres, pedir que se rescinda el contrato, me devuelvas la plata, pero en cualquier caso puede pedir los daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que yo me iba a casar, pedí mi vestido de casamiento y llegó el día y no me lo entregaron en fecha. Voy a querer, porque puedo elegir, puedo pedir que me den el vestido de mi casamiento, pero capaz que no me interesa, ya pasó la fecha, ¿para qué me sirve? Para nada, no lo quiero. Puedo optar porque me den otro producto, o sea, dame otro vestido porque tengo otra fiesta. O puedo decir, mirá, ya los vestidos no me sirven para nada, devolveme el precio. Pero en cualquiera de los tres casos, le puedo reclamar los daños y perjuicios que me causó por no tener el vestido el día que lo necesitaba. Porque tuve que ir a comprar otro urgente a cualquier precio, entonces también le voy a reclamar esos daños que me causó. ¿Se entiende? Puedo optar por cualquiera de las tres y además reclamarle los daños. ¿Queda claro eso? No, eso era que estaba hecho a mi mediano correr, era la posibilidad de yo retractarme 5 días después de lo que compré. Pero acá hay un incumplimiento del proveedor. Él quedó en entregármelo tal día y no me lo entregó a la fecha. Entonces él va a tener que responder por los daños que me causó. Y el vestido, no sé, si yo no lo quiero, no sé qué hará, pero a mí me va a tener que dar la plata, o me va a tener que dar el vestido, o me va a tener que dar algo. Porque acá es un incumplimiento. En otro caso era la venta fuera del establecimiento, ¿te acordás? Que yo tenía 5 días para retractarme, pero había excepciones, una de las cuales era si yo le había pedido algo personalizado. Pero eso era, compré algo y ahora me arrepentí. Acá es otra cosa, acá es, yo compré algo y no estaba para el día que lo necesitaba. No me cumplieron. ¿Qué? No, yo reclamo, entregame otro, no sé qué, y bueno, cuanto más tiempo, más daños y perjuicios me estás causando, o sea, voy a tener más para reclamar. No es que haya un plazo, pero el plazo es un proceso judicial, o sea, imagínate. Digo, yo puedo reclamar, si no me cumple, tengo que iniciar un proceso judicial. Bueno, primero, capaz que la empresa no quiere meterte en un juicio, te lo da, pero si te incumple y te sigue sin incumplir, vas a tener que iniciar un proceso, ¿sí? No, tenés que elegir una. Que puede reclamar las tres, ¿entendí? La primera opción lo dice la norma muy claro, el artículo 33, es de exigir el cumplimiento, o sea, lo que pedí, que me des exactamente eso. La segunda opción es pedir otro producto o servicio. Y la tercera opción es rescindir, resolver el contrato y que me den el precio que pagué. Y en cualquier caso, más daños y perjuicios. Y después lo otro que es importante es el artículo 34. ¿Qué me dice? Si por un vicio, porque tenía el producto o servicio, sí, el producto en general explica más, tenía un vicio que me genera un daño, por ejemplo, un medicamento en mal estado, no sé, se me ocurre, cualquier cosa. ¿Quién es responsable? Entonces me dice que en primer lugar el responsable
por ese vicio va a ser el importador o el fabricante, o sea, quién lo fabricó y quién lo importó. Ellos son responsables por el hecho propio, si estaba en mal estado, o sea, tenía un vicio, ellos son los responsables. Sin embargo, hay dos casos donde no voy contra ellos. El primer caso es que no los puedo identificar. Yo que sé quién me importó esto, yo que sé quién lo fabricó. Yo solamente sé quién me lo vendió. En ese caso voy a poder reclamarle por el hecho, aunque el hecho fue del fabricante o del importador, voy a poder reclamarle al distribuidor o al comerciante. ¿Sí? O sea, yo compré este medicamento, me vino en mal condición. Y digo, bueno, le voy a reclamar al fabricante. No tengo ni idea quién lo fabricó, pero sí tengo el distribuidor. Bueno, le reclamo a él. Y la segunda opción que le puedo reclamar al comerciante o al distribuidor es que en realidad el vicio se deba a que no estuvo conservado como había que conservarlo. O sea, ya no era un tema del fabricante, sino que era que el comerciante o el distribuidor no lo conservó como había que conservarlo. ¿Se entiende? Y bueno, después por último, mencionarles que el órgano de aplicación que hay es lo que ya hablamos, el área de defensa de la competencia, que tiene un montón de sanciones para aplicarles, desde apercibimientos, multas, en caso de reiteración puede dar lugar a la clausura temporal de establecimiento, si es grave también puede colocar carteles en el establecimiento, también en algunos casos hacer publicidad en diarios de incumplimientos para darle conocimiento. Y bueno, después lo que ya hablamos, de que el área de defensa del consumidor, no porque no es un competidor. ¿Se acuerdan que para competencia desleal el primer requisito es que sea un competidor el que reclama? Ah, bueno, pero el área de defensa de la competencia investigará. El que termina publicando es el área de defensa de competencia. Y habrá un procedimiento previsto, que no sé, que obviamente le vas a dar lugar para que el otro... El derecho de defensa está consagrado en la Constitución, o sea, seguramente le diste lugar para que el otro manifieste su descargo, para que escuchara a las dos partes, e incluso eso está previsto para el caso de reincidencia, o sea, ya llega el punto que te clausuré el local y volviste a hacerlo. No es que hay una infracción y paso a difamarte por todos lados, pero también acá lo que estás protegiendo es al consumidor, o sea, todo el tiempo que me está haciendo esto lo sigue haciendo. Yo tengo que informarle al consumidor, porque acá lo que estamos tratando es de equiparar la asimetría de información. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos? ¿Les queda claro? O sea, lo importante, lo que quiero que se queden es con que el derecho del mercado hay tres regulaciones que protegen intereses diferentes. De hecho, el derecho de la defensa de la competencia desleal, que son los más que uno puede confundirse, parecidos porque regulan la competencia, tienen intereses diferentes. Uno protege a los privados y otro a los consumidores. Y la defensa de la competencia, al igual que la protección del consumidor, protege a los consumidores que están protege el interés general. Y después, nada, en el tema del consumidor, que es capaz el más pesado, en realidad la norma es muy clara. O sea, si ustedes van viendo los artículos que les mostré, esos son los que son importantes que sepan, son bastante claros, que solo con estudiarlo de ahí ya tienen bastante idea. Igual yo les voy a mandar un detalle para que suban y de dónde sacar bibliografía, ¿está? ¿Alguna duda de lo que vimos? ¿No? Entonces dejamos por acá. Consulta. Sí. ¿Cuál era el artículo que hablaba sobre que estaba permitido la seducción en la publicidad? ¿Está permitido qué? Perdón, no escuché. La seducción en la publicidad. Ah, la publicidad engañosa y eso es el 24. El 24 es la publicidad engañosa y el 25 es la publicidad comparativa. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Bueno, entonces dejamos. Chao.